cargo de la clase. La clase está siendo grabada. Quedan ustedes con el doctor profesor Humberto Molina. Muchas gracias, doctor. Alumnas, alumnos, como dijo el profesor titular de la cátedra, bueno, vamos a presentar hoy, creo que ya le habíamos adelantado, incluso con algún material que se ha publicado, una cuestión vinculada ciertamente a la dinámica histórica, sobre todo del Estado de Derecho, que se ha presentado, se ha conceptualizado anteriormente, no obstante lo cual vamos a recordar algunas conceptualizaciones y señalizaciones sobre el mismo para contextualizar nuestro desarrollo de hoy, que se va a estar referido a dos nociones que acompañan la dinámica de todo Estado de Derecho. Esto es la democracia y la ciudadanía, o la ciudadanía y la democracia. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí?, vamos a recordar que el Estado de Derecho, ¿sí?, ahí voy a tratar de compartir una diapositiva que les sirva como referencia, ¿sí? Aguárdenme un segundo. Esperemos que se pueda compartir. A ver ahí. ¿Podrán ver? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, el Estado de Derecho, entonces, y forman parte de estos, yo les llamo campos temáticos para la presentación de hoy, ¿sí? Uno de ellos es precisamente distinguir diversos planos para analizar el Estado de Derecho, ¿sí? Uno es el plano teórico y el otro el histórico, ¿sí? Y también dentro de uno de ellos, sobre todo el plano teórico, distinguimos el sentido formal y el sentido material y sustancial, ¿sí? Y en el plano histórico aparece, digamos, el desarrollo, digamos, del Estado de Derecho, atendiendo las distintas significaciones que él mismo tiene en distintos momentos de la historia, desde su contexto de surgimiento, ¿sí? Un segundo punto es que aparece como central, digamos, la democracia y la ciudadanía como nociones o conceptos que se integran, ¿no?, en la vida o para el desarrollo del Estado de Derecho, ¿sí? Después, advertir algunos criterios metodológicos, ¿sí? En tanto, hay que tener en cuenta, sobre todo en nuestra carrera, en nuestras disciplinas, diferenciar lo formal de lo sustancial. Es decir, aquello que implican formas, procedimientos, por ejemplo, lo que la ley determina. Y en el plano y en lo sustancial, lo material, aparece como aquello que resultan condiciones de vigencia, de viabilidad para garantizar precisamente que aquellas formas establecidas puedan materializarse. El otro aspecto es el metodológico, es que el deber ser y el ser, ¿no? Esa
transitamos en nuestras disciplinas entre lo que es la dimensión del deber ser, ¿sí? De lo que se prescribe, de lo que se determina, y el plano del ser, de la realidad. Esto conlleva al otro punto también, distinguir entre lo ideal y lo real, ¿no? En plano más estrictamente jurídico legal, entre la normatividad y la normalidad, lo que puede prescribir la norma y lo que en la realidad acontece. Entonces, recordamos el Estado de Derecho y en este contexto de análisis, y sobre todo atendiendo el plano material, podríamos aproximarnos con este concepto de decir que es una organización sociopolítica y que supone un ejercicio limitado del poder, ¿sí? Y así entonces podemos distinguir, como les decía, un plano teórico, dentro de lo formal, el sentido formal y el sentido material. El sentido formal son las formas, los procedimientos determinados por la ley. Y es decir, las formas jurídicas, por ejemplo. Y el sentido material o sustancial supone que además de aquellas formas, procedimientos, se requieren de sus contenidos. Y ello significa que para que sean eficaces aquello que determina la ley, es decir, para que sea eficaz la observancia y particularmente la limitación al poder, se requiere del requisito de generar las condiciones para garantizar que se materialicen los derechos fundamentales, en el caso de los ciudadanos. No bastan entonces las formas, los procedimientos, ¿sí? Sino que se requieren entonces las condiciones para materializar derechos. Es decir, y esto cabe aclarar porque un gobierno que accede al poder, lo primero que hace es darse su legalidad y su forma, determinar cuáles son los procedimientos, ¿sí? Pero eso es válido para cualquier Estado, sean democráticos o no, o sean autoritarios, ¿sí? Y esto es importante porque vamos a ver, o vamos a recordar lo que el doctor Del Barco les ha presentado anteriormente y se ha conversado acerca de la distinción entre un régimen autoritario o totalitario in extremis y un régimen abierto como el democrático, en donde precisamente lo importante o lo relevante, digamos, además de la forma, es precisamente el sentido sustancial, es decir, del régimen, es decir, en este caso de la democracia, como estilo de vida, como un modelo de convivencia, cual supone estudiar, abordar, más allá de las formas, abordar valores, principios, como la libertad, la tolerancia, así, todos aquellos argumentos de un modelo de convivencia o de un régimen político. Así entonces el Estado de Derecho, particularmente el Estado constitucional de derecho democrático, supone una integralidad formal y material, ¿sí? Eso en el plano teórico, ¿sí?
Mientras que en lo histórico, ¿sí?, como ya se ha visto, aparece un estudio que refiere primero a un contexto de surgimiento o de aparición del Estado de Derecho, y a partir de allí las distintas significaciones que tiene a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, en clave, digamos, explicativa, discursiva, hablamos de modelos y cuáles son los distintos modelos que se han ido presentando a lo largo de la historia desde su surgimiento, ¿no? Así damos cuenta del modelo liberal, después el modelo social y el modelo postsocial. Y en ese sentido, y ampliando un poquito el concepto, ¿sí?, para luego entrar específicamente en las nociones de democracia y de ciudadanía, la comprensión de este Estado de Derecho, que como ustedes ya habrán visto, el término aparece allá en la doctrina alemana, en la obra de Immanuel Kant, este filósofo, y que supone identificar el componente estatal, es decir, concebirlo como una forma de organización política, pero también al derecho, ¿no? Además de lo estatal, el componente de derecho, es decir, como un conjunto de normas reguladoras del poder y que aspira a un orden social deseable, es decir, que sea un instrumento para alcanzar la justicia. Así el Estado de Derecho tiene como contexto de surgimiento entonces ese escenario en el que supone una contraposición al absolutismo monárquico, en donde el monarca concentraba el poder, es decir, el conjunto de capacidades que ello supone, ¿sí?, el poder soberano, estaba como personificado y no institucionalizado, como viene después, ¿no? Y estaba por supuesto, por encima de los súbditos, ¿no? Existía la categoría de súbditos, de ciudadanos, como viene después, sino de súbditos. Y eso, y sí, este Estado de Derecho entonces se caracteriza, digamos, a diferencia del absolutismo, porque el poder resulta del pueblo, ¿no? Y encuentra asimismo en su desarrollo histórico distintas transformaciones y, como les decía, distintas significaciones, ¿sí? Y asimismo el modelo de Estado de Derecho, digamos en una explicación integral, supone dar cuenta de lo que se denominan supuestos, ¿no? Así lo axiológico, lo jurídico, lo económico, o lo cultural, digamos, ¿no? Los cuales de alguna manera sustentan la conformación del Estado de Derecho como un modelo jurídico-político, que en su dinámica y en su estructuración, ¿sí?, contiene, digamos, la democracia y la ciudadanía, digamos, como nociones fundamentales para la construcción social contemporánea, ¿sí? Porque, vuelvo al contexto de surgimiento, en eso que algunos autores le llaman la reacción antiabsolutista, digamos, gracias a dos movimientos, uno el jurídico, constitucionalismo, y otro político, liberalismo, es que se generan las condiciones históricas para que surja este Estado de Derecho como segunda versión del Estado en general. La primera, si lo tienen,
el Estado absolutista, ¿no? A partir del surgimiento del Estado en general. Y luego, la primera versión del Estado de Derecho es el liberalismo, ¿no? Cabe señalar que también un Estado de Derecho constitucional, democrático, con las características que estamos presentando o analizando, tiene a la idea de república, es decir, con la separación de poderes y ese sistema de peso y contrapeso, ¿no? Como algo también fundamental, ¿no? Dicho esto, ¿no? Como aproximación del Estado de Derecho, vamos a la cuestión de la democracia, ¿sí? Y acá vamos a analizarla dentro de lo que es el marco del análisis de la noción de régimen político, que el mismo, y ahí tomo ahí de un autor conocido en el derecho político, Mario Justo López, en uno de sus textos, ¿no? En el Manual de Derecho Político, primero distingue formas de gobierno de regímenes políticos contemporáneos, ¿sí? Y precisamente los regímenes políticos contemporáneos, ¿no? Históricamente se corresponden con la vigencia del Estado de Derecho, ¿sí? Para diferenciar momentos históricos anteriores, en donde no existía el Estado de Derecho, en su caso un régimen político con las características contemporáneas, a partir de que se constituye precisamente el Estado de Derecho, ¿sí? Es así que él presenta algunos elementos de análisis para caracterizar a todo régimen político, ¿sí? Es decir, uno puede preguntarse, ¿cómo podemos describir, observar y sacar conclusiones y caracterizar un régimen político determinado? Concepto que puede ser aplicado a distintos espacios y en distintos momentos. Uno puede referirse a un régimen político nacional de un país o subnacional de una determinada provincia o territorio, o un régimen político que trascienda las fronteras de un país, ¿no? Entonces, estos elementos de análisis los mencionamos porque nos permiten tener estos argumentos, digamos, para analizar y saber describir y, en su caso, evaluar regímenes políticos. Uno de los aspectos o elementos de análisis es el que está referido al poder o a la autoridad, digamos. Para analizar un régimen político, digamos, uno debe dar cuenta de los orígenes y los fundamentos de la autoridad de los gobernantes, ¿sí? Y vinculado a ello, cuál es el sistema de designación de los mismos, ¿no? Sistemas de elección, cuáles son los criterios para la selección, es decir, y para fundamentar, digamos, el origen y la estructuración de ese poder, ¿no? El poder que supone el ejercicio de la autoridad. Esto nos lleva al otro de los elementos, ¿no? La legitimidad, ¿no? ¿Qué nivel, qué grado, qué características tiene la legitimidad de esos gobernantes, ¿no?
cómo es la estructura de gobierno, cómo es la organización del gobierno, ¿no? Es decir, de aquel grupo que tiene poder en el Estado. ¿Es uno? ¿Son pocos? ¿Cómo es la dinámica organizativa? ¿Qué elementos podemos distinguir? Cuando digo elementos dentro de la estructura del poder, ¿qué grupos? ¿No? Siempre en una dinámica de ejercicio gubernamental, hay algunos que deciden, otros que ejecutan decisiones, hay distintos roles, hay distintas funciones, ¿sí? Y esto es importante porque remite a la cuestión de cómo se toman las decisiones, quiénes participan en los procesos decisorios. Hay sistemas centralizados o descentralizados para tomar las decisiones, ¿sí? Esto ciertamente nos lleva a la cuestión que es clave en la cuestión de la democracia, que es la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo, ¿sí? De la ciudadanía en los procesos decisorios? ¿Hay o no mecanismos de control? ¿Sí? ¿Y qué tipo de mecanismos hay, ¿no? El control solamente intraestatal, o sea, estatal, o también participa la ciudadanía en los procesos de control. ¿Hay oficialismo? ¿Hay oposición? ¿Sí? ¿Cómo es el juego, digamos, dentro de lo que es la dinámica gubernamental o del ejercicio del poder? ¿Sí? De nuevo, ahí, ¿cómo es la dinámica del poder estatal? Como les decía, si hay concentración o distribución, ¿no? Y también por fuera del Estado, digamos, cómo es la estructuración del poder real, ¿sí? Más allá del formal estatal, ¿sí? Es decir, aquellos que integran o constituyen ese denominado poder real, ¿sí? Esto es partidos políticos, grupos de presión y otros factores de poder, ¿no? ¿Hay partidos o no hay partidos? Esto es, ¿hay sistemas de partidos? ¿Hay competencia entre partidos o sistemas? Eso es relevante también para analizar, digamos, un régimen político. ¿Cuál es la composición ideológica? ¿Sí? Coexisten ideologías, hay pluralismo en ese sentido. Y finalmente también, ¿no? Creo que estos son los puntos relevantes. ¿Cómo es su sistema electoral? Entonces, estos elementos de análisis sirven como marco de referencia, como marco para analizar luego, ¿sí? Las distintas opciones, podríamos denominar así, de los regímenes políticos. En ese sentido, por supuesto, distinguimos el régimen democrático, ¿sí? de el totalitarismo. Y fíjense que acá algunas de las características del régimen totalitario, a diferencia del democrático, como el doctor del Barco antes, en clases anteriores, les ha hecho señalizaciones, les ha dado conceptos acerca de la democracia y de algunos sistemas no democráticos. Y ahí algunas de las características de un régimen totalitario, sería como la contracara de la democracia, es que hay, digamos, lo que alguna autora le llama Barbara Goodwin, citando a otros exponentes, otros teóricos del totalitarismo, hablan de la existencia de una sola ideología, que es la ideología oficial, con una visión acerca del Estado, de un Estado ideal.
la existencia de un partido único, es decir, no hay competencia política. Fíjense que no se corresponde con las características o los elementos de análisis presentados anteriormente. Hay monopolio de la comunicación o de las comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Aunque esto es si bien es una característica que se corresponde más con modelos anteriores, incluso del siglo pasado, no obstante, se manifiestan, a pesar de la existencia hoy de nuevos espacios, nuevos sistemas de comunicación a partir de la tecnologización o del presente tecnológico y con las redes sociales, etcétera, ¿no? Todos los espacios y plataformas y dispositivos que tiene el sujeto, esto es el ciudadano, para informarse o participar de procesos comunicacionales, sin duda está presente, digamos, esa tentación autoritaria, ¿no? Respecto de lo que son las comunicaciones. Y uno puede también plantear la economía centralizada, ¿no? Como otra de las características, sumado a lo que es podríamos decir, el monopolio de las armas, ¿no? Fíjense las características diferentes o que diferencia este régimen totalitario y según los elementos de análisis de lo que sería un sistema, sistema democrático. Entonces, dicho esto, también sobre la democracia, digamos, más allá de que nos referimos al mundo occidental y al surgimiento de la misma, digamos, allá en la antigüedad, en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua. Y en ese sentido, podríamos decir también que la democracia también podemos abordarla. ¿Se ve ahí la diapositiva? ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí, se profesor. puede ver. Sí, profesor, se ve. Se puede ver, perfecto. Entonces, también, así como lo hacíamos con el Estado de Derecho, en un plano teórico y en otro más histórico. En el teórico, el sentido de la democracia refiere a formas o procedimientos y a lo sustancial o material. En el primer caso se refiere a la democracia, como les decía, y a los procedimientos, mecanismos, técnicas para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, el sufragio, los sistemas de elección, los sistemas electorales, ¿sí? Las instituciones, es decir, formas, procedimientos, instituciones que el régimen presenta, ¿no? Entonces, en sentido formal. Mientras que en sentido sustancial, ahí damos cuenta de valores, de principios, es decir, el componente más axiológico, como por ejemplo los valores, como por ejemplo los principios de la libertad, la igualdad, la tolerancia, es decir, la democracia como modelo de convivencia, como estilo de vida, como estilo de pensamiento. Y la democracia en sentido formal y sustancial. Mientras que en el plano histórico, ¿sí? Ahí aparece, digamos, las distintas significaciones de la democracia en distintos momentos de la historia.
Y en ese sentido, presentamos ahí, hay un autor, David Hell, que refiere a distintos modelos de democracia, ¿no? A partir, digamos, de considerar que la primera manifestación democrática es precisamente, aparece allá en la antigüedad, ¿no? Grecia, con lo que se denomina la democracia directa, la democracia pura, ¿no? ¿Sí? Directa en tanto digamos, el demos, el pueblo participaba directamente en las decisiones, ¿sí? Eso en el contexto de lo que se denominan las primeras reflexiones democráticas en la historia. Luego, saben ustedes que durante digamos, la Edad Media y el absolutismo no había manifestaciones democráticas, ¿sí? Sí, obviamente ya con el Estado de Derecho, ¿sí? Donde aparece la noción, y dadas las características y la estructuración del Estado de Derecho, como lo hemos dicho, en lo formal y en lo sustancial, ¿no? Aparece un segundo modelo, podríamos decir, el modelo el Estado, perdón, de la democracia representativa, indirecta. Ya el pueblo, el demos, no participa directamente en esas decisiones, ¿no? Sino que lo hace a través de sus representantes, ¿no? Esto refiere, por supuesto, a todo lo que implica la doctrina de la representación en la política. Significa, digamos, que si bien la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Digamos, existen estos mecanismos para que los gobernantes, ¿no? O quienes resulten electos actúen por mandato, ¿no? Mandato delegativo, mandato imperativo, digamos, todo lo que implica la doctrina de la representación. Digamos, es la democracia representativa indirecta, liberal primero, ¿no? La democracia liberal. Digamos, esta primera manifestación que, como les decía, se corresponde con digamos, el surgimiento y desarrollo del Estado de Derecho liberal. Entonces, fíjense que no puede decir, pero es una democracia entonces restringida, entre otras cosas porque no todos votaban, por ejemplo, porque, digamos, todo proceso democrático, como también se ha dicho, no se limita, digamos, al acto electoral, sino también a lo cotidiano. Pero también a qué características de ese acto electoral, a qué sistema electoral existe para ello, ¿no? Fíjense todas esas variables para analizar digamos, la forma, los procedimientos y la vida democrática. Entonces, en la dinámica de la democracia hay que ver, digamos, hay que observar, analizar más allá de lo que implica el acto electoral, en donde el sujeto, el ciudadano, viene la noción de ciudadanía, que implica que hay sujeto de derecho, es decir, que es titular, el ciudadano es titular de derecho, también de deberes y obligaciones cívicas, y también supone un sujeto político, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? Porque se identifica y encuentra pertenencia en un determinado contexto, en determinadas instituciones, como por ejemplo los partidos políticos. La idea de ciudadanía supone lo legal, jurídico, pero también lo otro que son prácticas, que son referenciar a un sujeto político que
que encuentre identidad y pertenencia en su contexto cultural, político. Pero en ese sentido, digamos, la noción de la democracia es compleja, y no se limita, digamos, en lo conceptual, digamos, pero también en lo histórico, digamos, ¿no? La noción de la democracia supone, digamos, en un análisis integral que da cuenta de esa complejidad, supone analizar, digamos, no solamente el momento electoral, sino lo cotidiano. Y en lo electoral, como les decía, a ver cómo se vota, quiénes votan. Porque fíjense que no siempre existió esto del voto universal, ¿no? Esto vino en proceso, no siempre existió, digo, desde que existió el Estado de Derecho, ¿no? Estos fueron procesos posteriores, ¿no? Incluso hoy, digamos, creo que Ricardo les había señalado, la democracia entonces no se limita al acto de emitir el sufragio. Digo, no es la democracia electoral solamente, sino hay otras, ¿no? Lo cotidiano de la democracia. Esto, como alguien dijo, la democracia es la lucha permanente por reivindicaciones, por la búsqueda de reconocimientos, de ampliación de derechos, ¿no? Por eso que la democracia supone, digamos, esa complejidad, pero además un elemento, un componente fundamental en la dinámica de lo que es el Estado de Derecho. Bueno, históricamente entonces la democracia de alguna manera adquiere otra significación en relación al modelo, a la democracia antigua, directa, adquiere otra significación en el marco de lo que es el Estado de Derecho, y en su primera versión el Estado de Derecho liberal. Lo cual, como ustedes lo han analizado, los supuestos del Estado de Derecho liberal, ¿sí? Digamos, de alguna manera se nutren de la concepción liberal, económica y política. Por eso se habla de democracia liberal, representativa, moderna, dice, como una cuestión, digamos, para diferenciar, digamos, dos nociones de democracia: la antigua y la moderna, la representativa, la liberal, si ustedes quieren, la liberal. Y posteriormente, fíjense, la noción de la democracia en sentido histórico adquiere también otras características, porque ello se corresponde, digamos, su vida se corresponde con el momento histórico. Es así que en la historia aparecen, como les decía, distintos modelos de democracia. Ahí, fíjense, ustedes tienen en la presentación, vamos a pasar, sí, abajo, ¿no? Tiene modelos históricos según significación y contexto. La antigua y la directa, y la moderno representativa. Y después vienen otros modelos, participativa, pluralista, global. Hoy se habla de una democracia atendiendo el contexto globalizador. Se habla de lo que se llama la democracia según el orden global histórico, que emergió a fines del siglo pasado, del siglo XX. También esto también se tiene en cuenta para distinguir las nociones de la ciudadanía. Entonces, y por supuesto que
estas maneras de diferenciar las democracias o la democracia según el momento histórico tiene en cuenta también según el contexto ideológico. Porque fíjense, si la primera manifestación con el Estado de Derecho, si la primera manifestación democrática es la democracia liberal, obviamente la misma se nutre de las ideas liberales de ese momento histórico, donde lo sustancial es el individuo, lo sustancial, digo, hay una abstención, digamos, en la participación, en el protagonismo del Estado, ¿no? El Estado se limita a generar las condiciones formales para que la vida política y económica se desarrolle, digamos, libremente, ¿no? El hombre es un ser individual, autosuficiente, competitivo, debe haber libre competencia, etcétera, ¿no? Por supuesto, el ciudadano tiene esa consideración, digamos, en el sentido de que hay una concepción más individualista de la libertad, lo cual también se corresponde con la emergencia de los primeros derechos, ¿no? O en el marco de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Los derechos políticos y los derechos civiles. Pero ellos, los derechos políticos, esto que tiene que ver con, digamos, situar al sujeto como ciudadano frente al poder, ¿no? Y en el marco de lo que es la vigencia del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Una noción, entonces, de este autor, algunos llaman la democracia como desarrollo, como protección, digamos, ¿no? Donde diferencia roles, digamos, respecto de lo que es el ciudadano como sujeto político en el marco de su protagonismo en la vida democrática, como ciudadano y en el marco de lo que es el desarrollo del Estado de Derecho. Después vienen otras concepciones, otros modelos democráticos que se refieren o que dan cuenta de, por ejemplo, del segundo momento del Estado de Derecho, que es el momento del Estado social o Estado de bienestar, ¿no? Donde aparecen los nuevos derechos, ¿no? Los denominados de segunda generación, ¿no? Aparecen nuevos valores, digamos, los derechos de segunda generación, el derecho los derechos sociales, económicos, ¿sí? Ahí hay una nueva manera de concebir, de situar al sujeto, ¿no? Ya no una concepción tan individualista, sino más colectiva, social. Aparece la cuestión social en el mundo, ¿no? Mediados del siglo XIX, estas concepciones más que enfatizan más en la necesidad de alcanzar igualdad, ¿no? Si bien el liberalismo conquistó libertades, ¿no? El problema ahora son las inequidades y la necesidad de alcanzar mejorar la cuestión igualitaria, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con las concepciones más precisamente que dan cuenta de, por ejemplo, de la cuestión social, como no solamente el socialismo y su proyección, sino, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Hay una reformulación ahí en todos los aspectos, digamos, ¿no? En relación al rol del Estado, a la manera de concebir al sujeto, ya no individualmente, sino como parte, como protagonista de colectivo, social. El sujeto también puede expresarse colectivamente. Por supuesto, y en términos económicos, todo lo que significa, digamos, la cuestión del desarrollo del capitalismo, ¿no? Y lo que eso significa como estructura, digamos, como estructura para los procesos productivos, ¿no?
Entonces, esto también, digamos, de alguna manera tiene sus implicancias en la conformación de la democracia, de ese momento histórico. Por eso que algunos autores, particularmente David Hell, que es a quien sigo en esta cuestión, refiere a que a partir de este cambio histórico de mediados o fines del siglo XIX, digamos que aparece esta cuestión social, aparecen nociones o modelos de la democracia que dan cuenta de ese nuevo escenario y que, a diferencia del anterior, que digamos, aparecía la noción de la democracia como desarrollo o como protección, aparece la noción de la democracia pluralista, por ejemplo, o participativa, digamos la noción, el concepto que sería como más abarcativo, para diferenciar sobre todo la democracia que da cuenta de este nuevo momento histórico de fines del siglo XIX y siglo XX, es la noción de democracia participativa, que obviamente se diferencia de la noción de la democracia representativa, que aparece como restrictiva de alguna manera de ciertas formas y de ciertas formas en que, o maneras en que el sujeto pueda expresarse, digamos, ¿no? Entonces, y esto de la democracia participativa nos lleva a la noción de lo que es la noción de participación ciudadana, fíjense. Ahí, que aparece como la noción de participación ciudadana supone el involucramiento del sujeto en las decisiones. Es decir, no se remiten solamente al momento del sufragio y a elegir a quienes van a desarrollar la vida política, efectivamente, ¿no? Lo cual aparece como restrictivo, digamos, ¿no? Del protagonismo del sujeto. La noción de participación ciudadana refiere a prácticas políticas, digamos, en donde la ciudadanía, ¿no?, es ejercida, digamos, por actores, digamos, sociales, políticos, que de alguna manera tienen pretensiones, tienen demandas de derechos, de reconocimientos, de inclusión, ¿sí? Por lo tanto, aparece como, digamos, fundamental para acompañar y darle mayor consistencia, digamos, al Estado de Derecho, no solamente en su forma, sino en su sentido material y sustancial, esta noción de participación ciudadana. Fíjense esto en la antigüedad, digamos, la participación suponía, fíjense, la participación política implicaba la realización, la plena del hombre como sujeto, como ciudadano. Significaba integrarse en la polis. Significaba practicar aquello del son politicón, ¿no? El hombre es un ser político por naturaleza. Necesita, se realiza, existe con los demás. El son politicón, a diferencia del idioma politicón, de ahí viene, ¿no?, aquel que se autoexcluye, que no participa, que no es parte, ¿no? Entonces, por distintas razones, el hombre o el sujeto se autoexcluye. De ahí viene lo de el idioma o del idiota político, digamos, ¿no?, a diferencia del son político, ¿no? Por eso la noción de participación ciudadana aparece como un concepto, una noción clave en la dinámica
del Estado de Derecho y en las reformulaciones que se plantean a partir de lo que es el Estado social de derecho, ¿no? Y bueno, y de ello derivan otras nociones de democracia, como la democracia pluralista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde supone que primero digamos, digamos la noción de autonomía o de autodeterminación del sujeto. Y esto es importante para analizarlo al hombre en un régimen político y a sus capacidades, digamos, el principio de autonomía, ¿no? Significa, por ejemplo, que la noción de libertad es que, o el concepto de libertad, entre varios, ¿no es cierto? Son conceptos ambiguos, ¿no? Libertad en sentido, digamos, teórico, también está la libertad en sentido histórico, ¿no? Pero, fíjense, supone la autodeterminación del sujeto, esa capacidad, esa autonomía, esa capacidad para ser protagonista de la vida política, de la vida democrática, ¿no? Entonces, eso es importante a tener en cuenta al analizar un régimen político, digamos, ¿no? Y analizarlo al mismo como resultados de compromisos sociales entre individuos, entre grupos que tienen diferentes intereses. Digo, la democracia pluralista, ¿no? Alguien dijo, esta es la noción de lo que se denomina el gobierno de las minorías, ¿no? Y si hay diferentes grupos, digamos, es necesario, de alguna manera, observar la multiplicidad de intereses, ¿no? Y entonces ahí la dinámica democrática, social, supone un sistema de intercambio entre grupos. Por ejemplo, entre grupos u específicamente organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, entre organizaciones empresariales, religiosas también, grupos étnicos, ambientalistas, es lo que se llama la poliarquía de poder. El poder real, digamos, ¿no? ¿Cómo está conformado? ¿No? Una lógica en donde hay una multiplicidad de grupos de interés que están organizados. Entonces, fíjense, el compromiso democrático, yo creo que eso es lo que nos caracteriza hoy, ¿no? Además de lo global, particularmente en democracias contemporáneas, actuales, particularmente la Argentina, por ejemplo, ¿no? Es esta noción de democracia plural o pluralista, ¿no? Con esa multiplicidad de grupos, que digamos la conformación del poder y por lo tanto las decisiones requieren de, primero, dar cuenta de que debe haber un sistema de intercambio y luego del consenso sobre, por ejemplo, determinadas políticas. Entonces, tiene esta complejidad, digamos, una concepción o una noción pluralista de la democracia. Hay diferentes espacios, hay una diversidad de intereses y por lo tanto de derechos, ¿no? Fíjense, esa complejidad supone no solamente cuáles acordar, ¿no? Compromisos democráticos, consensos, sino también suponen que supone debates, deliberaciones, tolerancia a las minorías, es decir, toda esa complejidad en orden a evitar las arbitrariedades, las injusticias. Entonces,
la democracia pluralista, digamos, ¿no?, entre otras, ¿no?, que las tienen ahí en el texto, como por ejemplo la global, ¿no?, aparece como digamos, una interacción, un sistema colectivo de toma de decisiones y que requieren la participación amplia de la ciudadanía o de los ciudadanos, ¿no?, para que alcancen lo que se llama la plenitud democrática y la plenitud cívica, ¿eh? Es decir, que esa participación ciudadana sea eficaz, ¿eh?, y se corresponde con lo que, digamos, la ciudadanía, la sociedad necesita, requiere, demanda, y sea eficaz, ¿no?, y se corresponda con las políticas que se deciden, que se implementan, ¿eh? Es decir, que esas decisiones políticas o la implementación de políticas públicas, en su caso, ¿no?, de alguna manera respondan a las necesidades y a lo que la ciudadanía quiere, digamos, ¿no? Ahora, esta complejidad, fíjense, la democracia pluralista se corresponde con este momento histórico porque, además de esa participación efectiva de los sujetos en igualdad de oportunidades, etcétera, aparecen otros componentes también que, por ejemplo, tienen que ver con la cuestión de la comunicación, de la información, ¿no?, o del derecho a la información, o a la libre expresión, ¿no? Además de lo que significa sí la democracia electoralmente, la igualdad del voto, etcétera, ¿no? Sin duda que la complejidad de estas democracias actuales, en este caso la pluralista, supone ampliar, digamos, espacios, oportunidades, ¿no?, para el demos, digamos, para los procesos de toma de decisiones, digamos, ¿no? Entonces, y todo esto supone, digamos, nuevas estrategias, ¿no?, para las prácticas democráticas, ciudadanas y políticas, ¿no? Después hay otras nociones más específicas que de alguna manera, como específicamente la democracia participativa, la democracia deliberativa, ¿no? Ahí da cuenta de esta conexión entre digamos, la dinámica política, los sistemas políticos con la comunicación, digamos, ¿no?, y las implicancias que ellos tienen, digamos, con la cuestión de la opinión pública. Ahí van a ver en el texto un exponente de esto, el Habermas, dice que un Estado constitucional, democrático y social es un orden querido por el pueblo mismo y que está legitimado a través de la formación de una opinión libre y una voluntad pública que permite a los destinatarios del derecho entenderse a sí mismos como sus autores. Fíjense, ahí marca, digamos, la implicancia que tiene los procesos comunicaciones y de libre expresión y de la conformación de la opinión pública en el sistema democrático, ¿no? Después hay otras consideraciones más, hay críticas para estos cuestionamientos, para estos planteos más deliberativos, incluso el mismo Habermas dice que la democracia deliberativa se define como un proceso inclusivo y de una praxis autolegislativa que involucra a todos los ciudadanos de manera igualitaria, ¿no? Es decir, nociones que tienen que ver con las sociedades complejas actuales. Por lo tanto, los estudios de la democracia requieren, digamos, de tener perspectivas que den cuenta de las nuevas complejidades sociales, ¿no?
lo cual, y las complejidades y a su vez las transformaciones, ¿no? Históricas, histórico-sociales, digamos, como por ejemplo todo lo que deriva del presente, de los cambios tecnológicos o de los avances tecnológicos, o también con el orden global, ¿no? Bueno, entonces la democracia, ¿no? Ahí tiene esa consideración. Para ir terminando por hoy, ahí tienen en el texto, en la presentación, esta idea de que la democracia y la ciudadanía son conceptos integrados. Implican no solo la existencia de derechos, sino también de obligaciones y deberes cívicos, lo cual supone una perspectiva normativa, es decir, basada en principios y normas fundamentales, ¿no? Y de lo que resulta que la afirmación de que la ciudadanía implica situarnos dentro de un contexto democrático amplio, fuerte, operativo y no solamente discursivo. Y también exige de ciudadanos protagonistas activos y no solamente pasivos, ¿no? En los procesos democráticos. Es decir, no es la democracia solamente, digamos, electoral. Bueno, después viene lo de la ciudadanía, que lo vamos a dejar para otro encuentro, pero también la ciudadanía supone una conceptualización no solamente en un lenguaje jurídico, legal, sino también como práctica política. Fíjense, ahí tienen un concepto de un autor, Velasco, que sostiene que la ciudadanía es una categoría multidimensional, muchas dimensiones, ¿no? Aparece como un concepto legal, también como ideales políticos. Lo que les decía, digamos, la ciudadanía supone considerar al sujeto de derecho como titular de derechos y obligaciones, es decir, le reconocemos derechos, pero también la ciudadanía como un proceso participativo de ese sujeto que se identifica, que se compromete, que se involucra, además, es decir, que encuentra pertenencia en la política. Luego aparecen las distintas nociones también, acompañando la dinámica histórico-social, como lo hacíamos con la democracia, de lo que resultan, fíjense, nociones, la democracia liberal, republicana, diferenciada, multicultural, y la global, como politismo cívico. Y como hablamos de la democracia en el orden global, también la ciudadanía en el orden global, lo que se llama el cosmopolítico cívico. No somos sujetos solamente de una comunidad regional, local, sino del mundo. Pertenecemos, ¿no? Y el yo con el tú, pero o el nosotros es en un alcance universal. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a completar esto en otro encuentro, pero en el texto tienen, sin duda, en el texto tienen un desarrollo bastante interesante de los distintos planos, digamos, para el análisis. Si quieren hacer alguna pregunta en este momento, y si no, bueno, a través de los mecanismos de comunicación que tenemos, lo pueden realizar. Estoy a disposición. Yo, profe, no tengo ninguna pregunta. Muy claro el desarrollo del tema. Bueno, me alegro, pero siempre es interesante que haya dudas, ¿no? Dice la duda metódica, que nos dispara
que nos despierta, ¿eh? Bueno. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Esteban. Sí. Sí, pude sumarme recién hoy, por eso no he estado al tanto, digamos, en las clases anteriores, así que el fin de semana seguramente me ponga al día y Bueno, sí. Y el miércoles me conecto nuevamente. Sí, siempre como estos son procesos secuenciales, sistemáticos, siempre un conocimiento que uno va actualizando requiere de tener incorporado uno anterior, ¿no? Así que, pero bueno, ahí tienen todo el material disponible. Sí, muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. A usted, que siga bien. Nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, doctor. Adiós. Tendría que cortar esto.